Buenas, ¿cómo andan a todos? Bienvenidos a este video en el cual vamos a hablar de algunos puntos importantes y generalidades al momento de pensar o ya tener la decisión tomada de llevar un gato a casa para evaluar cómo es más o menos su conducta, qué debemos no dejar de brindarles y también otras situaciones y también elementos que tenemos que brindarles siempre en el hogar, ¿está bien? Primero que nada, los invito a todos al curso de la Semana de Gato Feliz que se va a desarrollar de los días 19 al 23 de septiembre. Es un curso online grabado y gratuito en el cual el día lunes 19 va a disponibilizarse la primera clase, el día 21 de septiembre la segunda y el día 23 de septiembre la tercera y última clase. Van a quedar disponibles hasta el domingo para que ustedes puedan verlas las veces que quieran, en el momento que quieran, solo mediante una conexión y un dispositivo, sea celular, tablet, computador, ya van a poder ver las clases. ¿Está bien? Recuerden que son liberadas en partes, la primera el 19, la segunda el 21, la tercera el 23, que es el día viernes, y quedan las tres disponibles para verlas hasta el día 25 de septiembre. Entonces, entrando en lo que es en sí el tema de la clase de hoy, vamos a hablar un poco de algunas generalidades que tenemos que saber del felino cuando vamos a tomar la decisión, fundamentalmente aquellos que son familia primeriza, pero también los que quieren ingresar un nuevo felino o que aún no se sienten que saben todo, porque es muy difícil. Nadie en general sabe todo, nadie conoce realmente cómo es el gato. Sabemos que todos los gatos particularmente son diferentes y es cuestión de ir aprendiendo, de ir asesorándose y de ir informándose para poder mejorar lo que es la calidad de vida de nuestros felinos en el hogar. Entonces, sabemos que los felinos son seres más autosuficientes que quizás otras especies. ¿Eso qué significa? Que, por ejemplo, es sabido que si le dejamos el alimento ellos se lo administran, pero no es lo ideal. Después también que son animales más solitarios, que muchas veces cuando tienen la posibilidad de salir al exterior y pueden llegar a cazar o entretenerse o también buscar determinadas eventuales presas lo hacen. Entonces son animales que ya de por sí nos dependen tanto de nosotros. Por ejemplo, los caninos dependen fundamentalmente de los humanos para salir a hacer las necesidades, generalmente, ¿no? Entonces después, por ejemplo, los felinos hacen en bandejas sanitarias, no es que tengan que salir con una correa o con un arnés exclusivamente a hacer las necesidades a la calle. Entonces, por ese sentido sí se puede decir que son animales más autosuficientes o que precisan de menos cuidados en lo que es la parte de salida al exterior, la parte de que, bueno, es una especie que muchas veces evita el contacto o es un contacto corto algunas veces por día. Pero eso no significa que son animales que no nos precisen y que no quieran tener contacto y vínculo con nosotros. Porque también ellos buscan el contacto para jugar, para alimentarse y también para otras determinadas actividades, porque sabemos que requieren y necesitan, igual que nosotros, estímulo mental y físico. No es normal un gato que esté 24 horas del día durmiendo, que esté 24 horas en el día en la guarida, o que no quieran tener ningún tipo de vínculo con sus tutores. Hay algo ahí que probablemente está mal. Puede ser, obviamente, que haya gatos que son menos apegados, son animales que requieren menos atención, pero no quiere decir eso que son animales que quieren a cero el vínculo, también explorar, porque eso significa que puede llegar hasta a tener algún tipo de alteración comportamental. Después, saber que siempre que nosotros tenemos una mascota que vamos a llevar un integrante nuevo al hogar, eso va a requerir y va a costar dinero. No es que nosotros vamos a colocar el animal en lo que es el hogar y pronto que el animal se pueda hacer la suya, que haga lo que pueda, porque no es así, porque son animales que requieren alimento, cuidado veterinario, a veces no es algo previsto y tienen que acudir a la consulta, la bandeja sanitaria, la limpieza, lo que es la parte de todos los recursos necesarios. Entonces todo animal requiere dinero. Obviamente después va en nosotros saber qué le podemos brindar, también el ingenio, la creatividad para poder con menos costos de lo que podría ser algún tipo de recurso hacerlo nosotros y que el animal lo tolere. Está bien, pero siempre con las medidas de seguridad y las exigencias mínimas. Está bien, comida, recursos, la medicina preventiva y también cuando los animales se enferman tenemos que sí o sí, es una obligación nuestra y es un derecho de todo animal recurrir al veterinario en caso de precisarlo. ¿Está bien?
Después, saber que precisan un espacio mínimo, no pueden estar en un ambiente muy cerrado, por ejemplo, un cuarto o un altillo oscuro, sin ventilación, que sea chico, y dejar al gato ahí y pretender que el animal tenga una buena vida, una vida confortable y un bienestar bueno, porque eso probablemente le va a llevar a problemas comportamentales y a nivel de bienestar. Eso es algo que no podría llegar a tolerarse. No estoy diciendo que lo hagan y que haya, no sé, puede haber gente que lo haga, puede haber gente que no, quiero creer que no, pero saber que los animales precisan por lo menos de 2 ambientes o más, siempre 3 o 4 es lo ideal, pero para poder cambiar y poder distribuir los recursos, porque ya es comprobado que todos los recursos del animal, o los animales en caso de tener más de un felino, no pueden estar todos acumulados en un ambiente solo, porque eso lleva, atención, a problemas comportamentales y a problemas en lo que es el uso de los recursos básicos. Bueno, entonces, a nivel, para que vean algunos gastos que tienen que tener o que vamos a tener con nuestros animales. Vacunas, desparasitaciones, el alimento, sea seco o húmedo, el arenero, la bandeja sanitaria, brindarle rascadores horizontales y verticales, que eso también pueden llegar a hacerse de forma casera, van en ingenio la creatividad de cada uno, los recipientes de agua y de alimento, después algunos juguetes que también van en lo que es la creatividad y camas, pero bueno, sabemos que tiene que haber un espacio elevado, camas confortables, que sean acolchonadas, cálidas. Después también lo que es la parte del alimento y sabemos que todo felino por lo menos tiene que tener un plan sanitario mínimo, sea de apartamento exclusivamente o sea animales que salen al exterior. Obviamente en aquellos de exterior hay que hacer más énfasis porque tienen más contacto o tienen más riesgo de contagiarse enfermedades. Entonces, nosotros por ejemplo tomamos la decisión de llevar un nuevo integrante a casa, un felino, pero vamos a elegirlo de un criadero, de un refugio, de unas casas de mascotas. Entonces algunas cosas que debemos prestar la atención o que pueden ser clave a la hora de elegir a nuestro felino, a nuestro nuevo integrante, a nuestro nuevo familiar en el hogar. Debemos prestar atención, bueno, ver la madre si se puede y el padre, que es más difícil, pero bueno, si los animales aún están con la madre, que es lo ideal, bueno, prestar atención a cómo es la madre, por ejemplo, ver dónde la madre vive, cómo es ese ambiente, es higiénico, la madre cuántos animales tiene contacto, después también por ejemplo cómo es el porte, si está bien de peso, se le ven las costillas, se le ven la parte de las vértebras, la cadera, tiene secreción por los ojos, cómo es la reacción de la madre cuando nosotros llegamos, cómo es el cuidado con los gatitos, cómo es el aroma, cómo es también la parte visual de donde está la madre, porque el ambiente donde vive es fundamental y es vital para nosotros por lo menos tener una aproximación de cómo es el estado sanitario del animal, porque muchas de las patologías que los gatitos pueden llegar a tener en ese tipo de ambientes tienen mucho que ver con lo que es el ambiente, con la higiene, con la sanidad. Después si podemos preguntar si tienen visita de veterinario, qué prevención fue realizada, si son animales por ejemplo que tienen 7 a 8 semanas, ya tendrían que por ejemplo estar desparasitados. Si puede haber un ambiente con pulgas, a veces a partir de las 8 semanas ya se puede colocar algún producto. ¿Tá? Todo eso y ver si está con cuidados sanitarios de algún personal calificado para ese tipo de requerimientos. ¿Tá? Después, bueno, qué prevención fue realizada, ya lo dije, y también cómo es el estado general del animal, de la madre, y después ahora entrando en lo que son el estado de los gatitos. Entonces, si vos me preguntás o si ustedes preguntan, ¿cuándo es el momento óptimo para poder llevar un animal al hogar? Bueno, se ha comprobado, se han hecho estudios, se han publicado artículos que el momento ideal para llevar un gatito a casa es entre las 7 y las 8 semanas de vida. Muy antes puede ser perjudicial y muy después también. Siempre los extremos para esos lados son perjudiciales por un tema de que cuando es menos puede llegar a tener problemas comportamentales, puede llegar a tener también alteraciones en lo que es el vínculo con los humanos o con otras especies. Y luego también porque el animal ya pasó lo que es la parte del cuidado materno y a veces la madre se molesta porque el animal quiere seguir amamantando, porque el animal ya creció y puede llegar a lastimarla o querer jugar de una forma que la madre no lo quiere, entonces puede llegar a deteriorarse el vínculo y eso llevar a que el gato tenga algún tipo de trauma. No quiere decir que si se va con las 9 semanas, bueno, va a ser un gato problemático, o con las 6 va a ser un gato que va a tener problemas con los humanos. Todos son, ¿cómo es que se llama? Ideas y también estimativas.
de lo que sería lo ideal y lo que se sabe que lleva a disminución de riesgos de desencadenar problemas a futuro. ¿Tá? Entonces, si ustedes quieren saber cuál es la época ideal para llevar un gatito a casa, es entre las 7 y las 8 semanas. Si ustedes preguntan, ¿puedo llevar un gato de un año? ¿Puedo llevar un gato adulto? ¿Puedo llevar un gato de 6 meses? Pueden. ¿Tá? No hay nada que lo impida. Más aún aquellos gatos que lamentablemente no tienen familia y nosotros le estamos brindando un techo, un hogar, sería muy bueno, y eso ya pasa a segundo plano, obviamente. Después, otra cosa importante que a todos creo que nos preocupa es cómo el animal va a ser. ¿Va a tener un temperamento bueno? ¿Un temperamento que va a ser extrovertido, introvertido? ¿Se puede predecir o evaluar el temperamento del gatuno antes de llevarlo a casa? Bueno, se puede hacer una estimativa. ¿Tá? No hay algo exacto porque es todo comportamental, todo psicológico, y no hay como yo decir ese gato va a ser tanto, pero sí, viendo algunos puntos podemos llegar a predecir cómo podría llegar a ser la personalidad. Obviamente está la parte del ambiente, de la genética y propia del animal en lo que es la formación de su conducta, ¿tá? De lo que es su personalidad. ¿Está bien? Entonces, podemos nosotros tener una estimativa cuando nos acercamos al gatito a ver cómo reacciona. Por ejemplo, nos deja agarrarlo lo que es la parte de la falda, se deja acariciar, o reacciona agresivamente, sale corriendo, maulla, no quiere tener contacto con humanos. Bueno, ahí eso puede llegar a tener una estimativa de que el animal realmente no hizo una buena socialización con los humanos. También puede ser que es un animal muy introvertido y no ha tenido mucho contacto también con humanos. Después ver también cómo se vincula con los miembros de la camada, con la madre, al tener contacto con otros felinos, que muchas veces sucede, o la presencia cerca de otros animales, cómo reacciona. ¿Tá? Después ver cuando nosotros lo agarramos, cuando nosotros lo acariciamos, si es estable, si es tranquilo, si es temeroso, si es muy nervioso, se excita muy rápidamente. A nivel de la actividad, cómo se vincula con nosotros, con los otros gatitos, con la madre, si es atento, curioso, si pasa escondido, si evita el contacto, si es un animal sumiso que se esconde. Eso puede llegar a darnos una estimativa de cómo el animal es, si es un animal que va a ser más confiante, que va a tolerar mejor el vínculo con el humano, si se relaciona bien con los miembros de la camada, con los ruidos ambientales, o también si es un animal, por ejemplo, más introvertido, más sumiso, o más miedoso, o vocaliza, o se siente un poco no muy confortable cuando llegamos nosotros. Eso ahí ya puede ser un animal que puede llegar a tener en un futuro mayores chances de tener problemas de lo que es el vínculo o relaciones o reacciones comportamentales. Nuevamente, son estimativas, no hay nada matemático. Pero bueno, ya eso nos puede llegar a dar una estimativa y poder ver cuál gato o cuál animal nosotros queremos llevar a casa. Después, también es bueno saber cómo puede llegar a ser o cómo llegó ese animal a ese lugar. Nació ahí, el animal, por ejemplo, fue llevado, encontrado en la calle, alguna familia lo devolvió por algún tipo de situación de agresividad. Todo eso es bueno, porque obviamente tener un animal, tener un integrante es muy bueno, pero si nosotros ya tenemos otros animales, por ejemplo, tenemos niños chicos, tenemos adultos mayores, nos podemos llegar a traer un problema de la forma que podemos tener animales que si nosotros preguntamos y podemos ya saber cómo va a ser de antemano, a veces podemos evitar problemas de agresividad, problemas de animales problemáticos, porque lamentablemente sucede. Y si nosotros, por ejemplo, le preguntamos a la persona, al encargado, al dueño, bueno, ese animal fue encontrado, ¿cuál fue el motivo? Porque si, por ejemplo, lamentablemente animales de la calle, que tuvieron una familia y la familia le devolvió porque es muy agresivo, porque no tiene ningún tipo de probabilidad de vincularse con los humanos, si nosotros lo llevamos a casa, sabemos que las probabilidades de que suceda lo mismo son muy grandes. Obviamente se puede mejorar muchas cosas comportamentales, pero hay situaciones de lo que fue la crianza, el ambiente, la genética, la personalidad del animal, que lamentablemente son muy difíciles de mejorar. Pero bueno, cuando nosotros llevamos un animal, hay muchas cosas que podemos mejorar, con trabajo, con conocimiento, con asesoramiento, con información. Pero bueno, al momento de elegir un gato, muchas veces podemos llegar con determinadas preguntas a optar por uno que sea capaz, que se vincule más con los humanos y tenga mejor relación, ¿tá? Después, preguntarle si fue evaluado, testado el comportamiento a su llegada, si dicen que sí, cómo fue, cómo es el animal con el vínculo cuando va a comer, cómo se relaciona con los hermanos, con los humanos, tiene contacto con los humanos, tuvo algún tipo de problema médico, algún tipo de relación para adaptarse, de alimentación.
Sabemos que también si nosotros tenemos ya animales en casa y llevamos un felino y no hacemos la adaptación de aislarlo y por ejemplo no preguntamos si es un animal que tiene ya el virus de la inmunodeficiencia, la leucemia felina, un herpes virus, algún otro tipo de enfermedad crónica, micoplasma, alguna otra enfermedad, sabemos que los riesgos de que se contagien animales en el hogar o que le transmitan enfermedades son grandes. Entonces, bueno, también que no se transforme la llegada de otro animal a casa en un problema y también algo negativo para los otros miembros, ¿tá? Después hay datos de cómo fue la crianza, cómo fue el vínculo, cómo fueron las etapas de adaptación. Sabemos que el periodo de 3 meses a 7 meses de edad es un periodo crítico donde el animal tiene que tener vínculo con el humano porque es cuanto más lo acepta y cuando más a su futuro va a estar confortable y va a tener menos riesgo de tener problemas en lo que es el vínculo con los humanos. Entonces, si por ejemplo, el dueño del lugar, el reencargado, nos dice, sí, mirá, el gato llegó con 3 meses, es muy bueno, nosotros siempre lo acariciamos, nos pide upa, cuando llegamos nos mueve la cola, nos magulla para comer, probablemente va a ser un animal que en el que es el vínculo con los humanos, fundamentalmente los humanos, la familia humana, no va a tener muchos problemas, o si los tiene, no van a ser muy graves o aquellos que van a requerir, por ejemplo, de algún tipo de tratamiento o terapéutica con un conductista de felinos. Después, la seguridad, cuando nosotros ya estamos pensando en elegimos el animal y lo vamos a llevar a casa, ¿tá? Saber que el felino es un animal que es muy curioso y le gusta mucho investigar, entonces cuando lo llevamos a casa, sea apartamento, casa, etcétera, tenemos que evaluar las ventanas, las estufas, las salidas, las chimeneas, las puertas, en alturas, balcones, azoteas, tenemos que colocar malla, ¿tá? Las ventanas, si tiene ambiente exterior, por ejemplo, ver si tiene acceso a alguna planta que pueda llegar a ser tóxica o que le pueda hacer mal, retirarlos del contacto, después también lo que es la parte de exteriores, que esté todo cercado, que no puedan ingresar eventuales predadores o animales curiosos, si él no pueda salir a la calle y pueda ser atropellado, que se contagie o atacado, ¿tá? Después los productos de limpieza, medicamentos, corrosivos, venenos, siempre evitar que el animal pueda llegar a tener un contacto. Todo eso es planificando la llegada del felino al hogar. Son todos cuidados que hay que tener, son muy extensos, pero bueno, saber que los principales accidentes se dan por ingestión de venenos, ingestión también de tóxicos, caídas de ambientes elevados, salidas por ventanas o también por ambientes que rodean los jardines o los patios, y el animal poder ser atacado por otro animal, un gato, un perro, atropellado, agredido, etc. Y bueno, después en lo que es la parte de planificar cómo son los recursos básicos en el felino, sabemos que tiene que tener recipientes de agua y alimento, rascadores para que pueda horizontal y vertical, comerciales o caseros, bandejas sanitarias o areneros con un recurso tolerado por el animal, con buena higiene, camas para dormir, camas en lo que es el suelo y el nivel un poco superior, acceso a espacios elevados en esas camas o también en unas guaridas o refugios cuando se sienta inseguro, y juguetes. Cuando puse mucha variedad, sabemos que tiene que haber juguetes para que el animal juegue solo, juegue con otros felinos, y después que estén guardados los que son, por ejemplo, varas, caña de pescar, tanzas o cuerdas para jugar con nosotros, ¿tá? Imitando lo que es la conducta predadora. Y entonces, en lo que son las primeras horas del felino en casa, una vez que ya lo elegimos, planificamos, vimos la seguridad y estamos trayendo el felino al hogar, bueno, hay un periodo de adaptación en el cual el animal tiene que mantenerse en un ambiente limitado. Por ejemplo, una habitación o 2 espacios que no tengan contacto con otros felinos, ¿tá? Y entonces, si hay niños, por ejemplo, evitar lo que es el contacto intenso para no estresarlo ni ponerlo nervioso. Sabemos que los niños no tienen lo que es una conciencia de que el animal precisa ese tipo de adaptación, que precisa no tener un contacto intenso porque aún se siente inseguro, es un territorio que no conoce. Entonces nosotros tenemos que ver con los niños que la forma de que entiendan o evitar o colocar una barrera para que el animal pueda hacer su adaptación tranquila, ¿tá? Dejarlo con todos los recursos no pueden ser de otros felinos ya del hogar porque tienen sus aromas, sus feromonas, y eso puede generarle más inseguridad. Entonces puede ser recursos que ya tenía cuando vivía en otro lugar, o comprarlos y lavarlos y limpiarlos, por ejemplo con alcohol isopropílico, dejar secar, agua y jabón, para retirar todo tipo de olor que pueda llegar a tener, ¿está bien? Y entonces, ustedes me preguntan, ¿hasta cuándo tengo que dejar el gato aislado? Bueno,
por lo menos 24 a 48 horas si el animal no muestra signos de temor, estrés, inseguridad, agresividad ni se esconde. Entonces, si nosotros ese día o esos 2 días que el animal está aislado, vamos a ponerle alimento, a cambiarle la bandeja sanitaria o a tener contacto a ver cómo está el animal, viene hacia la puerta, no se puede llegar a refregar con nuestro cuerpo, vemos que la postura corporal no es una postura de ataque, no vocaliza, no gruñe, pide cariños, le movemos una vara o alguna caña de pescar y quiere jugar. Eso es un animal que está probablemente tolerando de forma correcta esa adaptación. Pero bueno, si es un animal que abrimos una puerta, quiere salir corriendo, se esconde en su guarida, gruñe, se pone encrespado, en posición de ataque o en posición de defensa, ¿tá? Con las pupilas bien dilatadas, con la boca abierta, bueno, eso es un animal que aún está inseguro y que la adaptación no está resultando del todo correcta como para pasar al siguiente paso. Entonces ahí vamos a tener que continuar con el animal y ver cómo nosotros podemos reducir ese tipo de conductas con refuerzos positivos, con más juego, con más interacción o también con snacks y con premios, ¿tá? Después, otra situación que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de hasta cuándo dejar al animal encerrado, bueno, saber que tenemos que sí o sí sería lo ideal hacer una evaluación clínica para ver su estado general, la temperatura, lo que es la parte de síntomas clínicos, revisación, la parte de abdomen, la boca, los ojos, también si el veterinario lo requiere, exámenes de sangre para ver cómo que está la parte de las células o las hemácias, que no tenga anemia, que no tenga ningún otro tipo de alteraciones, infecciones o probabilidad de infecciones, inflamaciones, algún tipo de problemas hepáticos, renales, etcétera, ¿tá? Después, si es posible y si nosotros también lo podemos, hacer un test de FIV-FeLV, que es el virus de la inmunodeficiencia y de la leucemia felina, que es un test rápido, se saca sangre y se pone, y en media hora ya máximo tenemos el resultado para ver si es positivo o negativo a ese tipo de enfermedades que se pueden contagiar a otros gatos residentes, ¿tá? Y después también, cuando nosotros estamos haciendo ese periodo de adaptación, sería bueno dejar al gato que haga el contacto, ¿está bien? O sea, que cuando nosotros llegamos a la habitación se aproxime él, nos busque él, para evitar estresarlo mucho, ¿está? Hay elementos que son beneficiosos, lo que es la jaula de transporte, la adaptación es clave, se la podemos poner en ese momento, o también en el hogar cuando ya está adaptado, es la jaula la transportadora para llevarlo al veterinario, viajes, etc. Después sabemos, y se ha hablado muchas veces de los rompecabezas alimenticios, que acercan más aún a lo que es la conducta pseudopredadora, porque va a tener estímulo mental y físico, podemos también tenerlo en cuenta. Después lo que es la parte de peines y cepillos, cepillo de diente, cortador de uñas, producto para limpiezas de oídos y ojos, las feromonas sintéticas, como por ejemplo las que se conectan en el enchufe o en el spray, que apaciguan, que reducen la posibilidad de estrés. Hay feromonas de apaciguamiento y hay otras que son las feromonas friends, que se colocan en lo que es el enchufe y también mejoran lo que es el vínculo y la relación entre felinos que pueden llegar a tener problemas de adaptación o cuando estamos introduciendo un nuevo gato en el hogar, ¿tá? Después variar y presentar juguetes. La hierba gatera, o que se conoce como catnip, es muy beneficiosa para incentivar, por ejemplo, colocarla debajo de lo que es los rascadores, los juguetes, porque el gato le gusta mucho e incentiva la curiosidad y poder usar determinados recursos, ¿tá? Entonces tener en cuenta que hay elementos beneficiosos tanto para el nuevo integrante como para otros gatos que ya tenemos en el hogar. Después, algunos cuidados rutinarios de higiene gatuna que tenemos que saber. El gato en general se autohigieniza muy bien, pero precisa algunos cuidados, porque no es que el gato se autohigieniza y no requiere de ningún tipo de cuidado de lo que es la parte corporal, de la parte del pelo, etc. Entonces, vamos a ver un poco, sin entrar en detalle en cada uno, cuáles son las generalidades de algunas situaciones que debemos tener en cuenta. Por ejemplo, el cuidado de lo que es la piel y el pelo, debemos peinar, retirar el pelo muerto. Sabemos que los felinos cambian el pelo 2 veces por año, una es la muda parcial y otra la muda total, va a depender de la época del año y también cómo son las estaciones en cada país. Por eso no voy a decir que en una época cambian el pelo total, en otra el pelo parcial, porque va a depender mucho del clima de cada ciudad y de cada región, ¿está bien? Y acá hay mucha gente de varios países, entonces no quiero que se queden con una idea que no es la adecuada para su región. Entonces, en aquellos gatos de pelo corto, pero fundamentalmente en aquellos de pelo largo, debemos poder peinar, ¿tá? Hay cardinas, hay cepillos de goma, de cerdas, de nylon, en el cual se pueden poner la mano como un guante o también como un peine. ¿Qué sucede? Los gatos con acceso al exterior, los gatos que usan la bandeja sanitaria,
los gatos que tienen, por ejemplo, acceso a lugares que puede tener ácaros de tierra, de polvo. Esos animales muchas veces a nosotros al peinarlos le retiramos eso, le retiramos restos de comida, restos de bandeja, de lo que es la parte, por ejemplo, de los recursos acá a las manos de arena, de piedras, y entonces nosotros con el uso de ese tipo de recursos retiramos la mugre, retiramos polvo, retiramos restos de comida, y todo eso es muy beneficioso. No es que lo tienen que hacer todos los días, en aquello de pelo corto una vez cada 3, 4 días, una vez por semana, y en los de pelo largo una vez cada 2, 3 o 4 días, ¿está? Y también mientras lo realizamos podemos examinar el pelo, la piel, ver si tiene heridas, ver si tiene alguna zona alopécica, o sea, sin pelo, alguna zona que cuando pasamos el peine le duele. Todo eso sirve como para detectar cómo está el estado general de lo que es la parte de piel y pelo de nuestro animal y cuidárselo y beneficiarlo al momento de que el animal se autohigienice o haga el acicalamiento. Porque si el animal se acicala y tiene mucho pelo muerto, todo ese pelo que el animal acicala lo puede tragar y generarle la famosa bola de pelo, que puede llegar a causar diarrea, vómitos y en el peor de los casos, oclusiones parciales o totales a nivel intestinal. ¿Tengo que bañar al animal o no? Bueno, entonces, en lo que es el baño, cada uno va a decidir lo que es el baño. En general es un animal que no tiene necesidad de bañarse, salvo que tenga algún tipo de circunstancia que se haya ensuciado mucho o tenga algún tipo de patología de la piel que lo requiera. Si el animal lo tolera, puede llegar a bañarse, puede higienizarse, siempre con productos de veterinaria, asesorarse con el médico veterinario de confianza, pero saber que si nosotros usamos productos inadecuados, si nosotros maniobramos al animal y le genera mucho estrés y mucha inseguridad, todo eso es negativo para el animal. Después es lo que es el cuidado de dedos y uñas, ¿tá? Siempre nosotros, al momento que vamos a comenzar, sea un gatito o sea un gato adulto, a cuidarle por ejemplo, decidimos intentar cortar las uñas, debemos asesorarnos con un profesional para que nos recomiende cuál puede ser el mejor corta uña y cómo realizarlo y después, intentar en casa, pero siempre debemos asesorarlo, porque si nosotros cortamos una parte de la uña, por ejemplo, en aquellos que tienen uña transparente o blanca, la parte rosada puede sangrar, porque es ahí, la uña tiene una parte donde llegan los vasos sanguíneos que irrigan. Entonces, si nosotros cortamos más de eso, podemos generarle sangrado. Entonces, tenemos que ver, tenemos que acostumbrarnos y tenemos que asesorarnos siempre, informarnos para saber cómo debemos cortarle las uñas en el hogar. Podemos hacerlo, pero siempre es bueno asesorarse de antemano. ¿Tá? Ahí tenemos un ejemplo de corta uña abajo, ese rojo. Y muchas veces el gatito no tolera, o el gato no tolera, pero después si nosotros, por ejemplo, un gatito chico acostumbramos ya desde una edad corta a manipular las manos, a manipular las garras, entre los dedos, el animal va a acostumbrarse a ese tipo de acciones y va a permitir más fácil que nosotros cortemos las uñas, ¿tá? Entonces, saber eso, muchas veces hay que acostumbrarlo. En lo que es el cuidado de los dientes y la sanidad bucal, siempre es bueno acostumbrarlo a lavar los dientes desde gatito, puede ser con un cepillo que se coloca en el dedo, o un cepillo también de veterinaria que puede comprarse Peugeot por internet, etc. Siempre usar cepillo para niños o de veterinaria, porque los nuestros pueden llegar a irritar o lastimar la encía. Y la pasta de dientes debe ser de uso felino o también pediátrico, porque la pasta nuestra tiene mucho flúor y muchas veces los animales tragan pasta y eso puede causarle algún tipo de problema. Comenzar gradualmente y puede ofrecerse premios y snack al momento que se deja, ¿da? Es obvio que el adulto que no está acostumbrado es más difícil si nunca lo higienizaron, pero podemos acostumbrarlo, por ejemplo, a caricias con la boca, a ver si lo permite con el dedo y a ir después todo gradualmente, ¿está? Después lo que es el cuidado de ojos y oídos, evaluar los oídos y ver si presentan cera o secreción, cómo es el olor y si presenta dolor al tocarlos. Después puede limpiarse también con algodón y con agua oxigenada la parte de las orejas si tiene algún tipo de secreción, olor. Debemos evaluar cómo es la secreción ocular, si presenta lagrimeo, si el enrojecimiento de las mucosas. Todo eso, si presenta algún tipo de problema, algún tipo de alteración, debemos consultar al veterinario porque puede tener algún tipo de alteración alérgica, infecciosa, inflamatoria, etcétera. ¿Está bien? Muchas gracias. Recuerden de lo que les dije de la clase que tenemos, la semana de Gato Feliz, las 3 clases. Y bueno, cualquier cosa siempre estoy a disposición.